David Name. Gracias, señora presidenta. Voy a ser muy corto. Señora presidenta, este ejemplo que voy a dar es un ejemplo concreto que los contralores, fiscales, procuradores que no están en propiedad, como pasó con la Contraloría, que demoró el señor Contralor 15 días, el doctor Roberto Pablo Hoyos, porque la Corte Suprema de Justicia no elegía a su candidato, deja unos vacíos y uno no entiende cómo una entidad como la Contraloría toma decisiones express. Y digo decisiones express porque aquí está el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, como es control posterior de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que presentó en el 2009, o sea, el del 2008. Ahí el artículo 61, lo voy a leer, porque basándome en esto voy a contar lo que hizo el señor Contralor encargado, se le puede decir así. Se presenta sobreestimación de los ingresos financieros por valor de 170.000 millones de pesos, por cuanto la Agencia Nacional de Hidrocarburos registró unos ingresos propios, la utilidad generada por la valoración del portafolio de 126.000 millones de pesos y la utilidad de negociación y venta del mismo valor de 43.000 millones. Me estoy refiriendo al producido de las regalías congeladas que el doctor Milton habló, que al final creíamos que no se había definido de quiénes son los producidos de esas regalías que congela el gobierno. En el Ayaco 61, estos son Ayacos, ¿no? Aquí hay un montón de Ayacos, que yo le diría a la doctora Sandra Morelli, que para qué sirve tanto Ayaco si no pasa nada, hallazgo y hallazgo. El Ayaco 61 dice, se presenta sobreestimación en los ingresos financieros por valor de 170.000 millones de pesos, por cuanto la Agencia Nacional de Hidrocarburos registró como ingresos propios la utilidad generada por valoración del portafolio por 126.000 millones y la utilidad de negociación y venta del mismo por valor de 43.000 millones. Teniendo en cuenta que los recursos invertidos en dicho portafolio son provenientes de las regalías pendientes de giros a los entes territoriales, no constituye un ingreso propio de la entidad. O sea, la Contraloría General de la República dice lo que hemos hablado aquí, que esos intereses, que esos producidos no son de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Pero en un control de advertencia express de un contralor delegado, de un Contralor General de la República encargado, el 26 de agosto, dirigido al doctor Juan Carlos Echeverri, al ministro Carlos Rodado, a José Armando Zamora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al director de Planación, dice lo contrario. Y dice en el último pedacito, estando definida la titularidad de las regalías en cabeza de la Nación conforme que se ha decantado en los pronunciamientos de jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y estando claro que el derecho que tienen los entes territoriales es a la participación de esos ingresos del Estado, conviene que las entidades por ustedes representadas incorporen estos recursos al presupuesto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. O sea, que en un control de advertencia que nadie le ha pedido al Contralor, estos favores no son gratis, ni se hacen de la noche a la mañana, y uno entiende cómo un Contralor encargado hace un control de advertencia de este tipo. En pocas palabras, déjenme termino y le explico, en pocas palabras le dijo que esos intereses o esos producidos pasan al presupuesto de la Nacional de Hidrocarburos para que él se los gaste. Yo había hecho un comentario sobre el mismo tema y este es otro informe, pero de la Procuraduría. Y mire lo que dice, el giro lo hace en el tema de la liquidación, recaudo y pago, interviene la ANH, el Ministerio de Minas. El Ministerio de Minas liquida en pesos, luego la ANH recibe en especie, ¿no?, el pago de la regalía.
y dice, el giro lo hace la ANH por el valor liquidado por el ministerio, pero resulta que como el recaudo lo hace en especie y es la misma ANH la que pone precio a ese petróleo en ejercicio de las facultades señaladas en el numeral 5.10 del artículo 5 del decreto 1760 del 2003, al fijar el precio se genera una diferencia en positivo que entre el año 2007 y junio del 2010 ha representado más de 1 billón de pesos, dinero que han sido apropiados por la ANH a título de margen de comercialización. Se pregunta la Procuraduría, ¿puede la ANH, dada su naturaleza jurídica y las funciones que tiene, lucrarse de la operación detallada arriba? No constituye conflicto de interés ni aprovechamiento de información privilegiada el recaudar regalías, girar a las entidades beneficiarias con base en un precio y determinar un mayor precio de venta para ese petróleo recaudado a nombre de un tercero, generando un lucro en provecho propio. Señora Presidenta, señores alcaldes, señores gobernadores, por un control de advertencia, porque seguramente el doctor Zamora ahora va a ampararse con este control de advertencia. Escuché el otro día, creo que al ministro de Hacienda hablar de 1.000 millones de pesos de algún ingreso seguro y unas cifras que son respetables. Aquí estamos hablando de miles de millones de pesos que nadie habla. Cuidado, sale ahora el doctor Zamora gastándose la plata no sé en qué, porque él no licita y en obras ni absolutamente nada. Pero esto, le estoy advirtiendo a la doctora Morelli, que esto, un control de advertencia, hacerlo a última hora en la Contraloría, esto no es fácil, esto no es creíble. Esto aquí están haciendo un mandado. Y le quiero decir al señor ministro que yo entiendo que él no tiene, como decimos en la costa, vela en este entierro, porque él acaba de llegar. Pero si eso es de responsabilidad, doctor Carlos, que usted comience a ponerle la atención debida a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que en estos últimos 4 años ha manejado a su antojo la situación petrolera de este país. Y ya comienzan los periódicos, portafolio, aquí está. Toda la última ronda que hizo el doctor Zamora ha sido cuestionada porque en una subasta que hicieron en Cartagena, muchas multinacionales se ganaron unos campos y a los pocos días, a las pocas semanas, salieron con que no ganaron los campos los que dieron más plata, sino a unos caprichos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos no puede ser una rueda suelta en este gobierno. Ahí no dan razón absolutamente de nada. Y podemos hacer un debate, señora Presidenta, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que ustedes, señores compañeros, ministros, gobernadores y alcaldes se den cuenta cómo se han manejado esos recursos de la nación en los últimos años. Ni siquiera cumplen ni respetan el medio ambiente. Porque en una carta que me respondió el doctor Zamora, que será objeto para el debate, él dice que él no tiene necesidad ni que la Constitución no lo obliga a las compensaciones ambientales. Pero, doctor Carlos Rodado, le solicito que meta las manos porque aquí hay mucho dinero. Y en Colombia están acostumbrados a hablar, aquí el doctor Echeverri habla de unas cifras, y aquí estamos hablando de 127.000 millones, 46.000 millones, y 1 billón, y entonces hablamos de los 26.000 millones de pesos que se perdieron en el escándalo de los nules, y no nos damos cuenta dónde están realmente los huecos fiscales. La corrupción, doctor Echeverri, como se lo voy a demostrar, no solamente es de los alcaldes y los gobernadores, la corrupción en este país es a nivel general. Desde el momento en que se aprueba un proyecto en regalías. Así que aquí habrá que cambiar completamente inclusive la evaluación de los proyectos y cómo se van a asignar esos proyectos. Y por último quiero comentarle algo porque sé que tampoco lo saben. Vi en la página de Presidencia de la República la postulación del doctor Ruiz,
para director de Ingeominas. El doctor Ruiz tiene unas investigaciones pendientes en la Procuraduría General de la Nación, señor ministro. Yo lo invitaría a que primero se cierren esas investigaciones que se las abrieron en función del cargo de secretario general del Ministerio de Minas y Energía para después posesionarlo como director de Ingeominas. No sea que después de posesionado se reviente el escándalo o hay un escándalo o sea sancionado el doctor Ruiz. Yo aquí tengo, porque me lo conseguí, fui a la Procuraduría de la Contraloría, todo el caso del doctor Ruiz. Así que yo lo invitaría a que usted investigue antes de posesionarlo, porque él como secretario del Ministerio de Minas y Energía, en mi parecer, cometió unas irregularidades. Y hasta que no estén cerradas esas irregularidades en la Procuraduría, no debería posesionársele como ministro, como director de Ingeominas. Muchas gracias, señora presidenta. Para interpelar. Sí. Bueno. Presidenta, dentro de la citación que yo hice a las regalías en un capítulo especial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, yo hacía referencia a este tema azaroso de los rendimientos financieros de las regalías congeladas. Y el problema, presidenta, es que se vienen unas demandas millonarias contra la nación.